Hola, buenas tardes, mi nombre es Kitsia y les vengo a presentar el tema sobre mito y leyenda. Aquí les voy a estar enseñando imágenes acerca de estos. Les voy a poner un poco de información para que no se sature tanto el video. No va a ser muy largo, no voy a explicar mucho. Entonces, comencemos. Primero que nada voy a explicar sobre qué es cada uno. Entonces voy a empezar. ¿Qué es el mito? El mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos. Los personajes son seres sobrenaturales, ya sean dioses, brujas, monstruos, todo lo que se podría decir que no es creíble, es sobrenatural. Este tiene un sistema de creencias que se cree en cada comunidad. Cada comunidad se cree una cosa y otra. Y también voy a explicar sobre qué es la leyenda. La leyenda es una narración sobre los hechos sobrenaturales o naturales. También pueden llegar a ser ambos, porque va a tener un poco de verdad y otra no. Entonces, también otra característica se podría decir es que se va transmitiendo de generación en generación. Un ejemplo sería, mi abuelita me contó un relato, mi abuelita se la pasó a mi mamá me la pasó a mí, yo se los pasé a mis primos y mis primos a sus hijos, así puede llegar a ser. Pero también he visto que muchas personas se confunden entre mito y leyenda y no los culpo, son muy similares. Pero también sus diferencias son un poco distinguidas. Por ejemplo, el mito se basa en una elaboración ficticia creada por las fantasías del ser humano. Entonces estas se van deformando cada que pasa. Por ejemplo, yo se lo cuento a alguien, pero ese alguien se lo cuenta de manera diferente. Eso es a lo que yo me refiero. También también pretende que se podría decir que es un intento de explicar la realidad de forma mística, o sea, de una forma increíble. Por ejemplo, los dioses crearon al humano de tal forma, pero en realidad pues no se sabe si es cierto o no. Y no es porque no crean nada o no, es una explicación. Su situación no se puede explicar en el periodo en el que fue creado, ya que es un poco confuso, porque las personas en sí no tienen un año exacto en el que se dijo tal cosa. Tipos de personajes. Estos tipos de personajes pueden ser reales o no. De hecho, son directamente sobrenaturales. Si se pone a investigar todos los mitos que hay, van a ver que todos los personajes son sobrenaturales. No va a haber uno que sea un humano. O va a haber humanos, pero son con fuerzas extrañas, son rápidos, tienen fuerza increíble, o tienen demasiada inteligencia. Ahora vamos con las diferencias de la leyenda. Estos relatos sí están basados en sucesos históricos, en tiempo real. Ya sé que, porque, por ejemplo, un suceso histórico, ¿qué podría ser? Ay, no me acuerdo en este momento, pero todos siempre van a tener una fecha y todos casi nunca van a cambiar. Siempre van a estar con las mismas fechas, mismos personajes, y además va a ser así tan creíble. También las leyendas pretenden enseñar o fomentar o enriquecer sobre los sucesos históricos, porque en historia te van a enseñar varios sucesos que tú no estuviste ahí, pero varias sí y estuvieron reflejando de generación en generación, nunca cambiaron. Este se refiere acerca de un suceso histórico concreto y real. Eso es a lo que me refiero, siempre va a ser real, casi nunca va a cambiar. Pueden aparecer también seres facticios sobrenaturales que forman parte de pueblos reales. Por ejemplo, los dioses mayas. Sin ellos no tendríamos las cosas que ahora tenemos. Entonces, a esto me refiero, las leyendas siempre van a transmitir algo real. Y su origen son testimonios acerca de las personas que dicen vivir. Explicado ya lo anterior, ahora voy a explicar las características de cada uno. El mito es universal. En todos los países va a haber un mito, pero eso sí, en cada cultura va a ser muy diferente. Todos tienen sus propios mitos y sus propias creencias. Entonces,
También tiene su tradición es pasada de generación en generación. En forma oral se quiere que se pasa en generación en generación, se pasa de manera oral. Eso quiere decir que existen mucho antes de la escritura. Entonces es por eso que se pasa de forma oral, pero últimamente en la actualidad todos los mitos se pueden encontrar también en internet de cada uno, pero los que llaman más la atención son los que están en tu lugar de origen, se puede decir en el lugar donde vives. Entonces su final es explicar aquello que no se conoce de una forma que es fácil para la comprensión de cada persona. O sea, también pueden poner algo maravilloso, pero sí comprenden, ¿no? La fantasía, su fantasía es que están hechos relatos que pueden estar basados en hechos reales, pero siempre contienen una gran parte de imaginación. Ya se han deformado por toda la historia. O sea, pueden ser reales, pero todo lo que ya sucedió es que los deformaron, contaron cosas diferentes como ya le he mencionado anteriormente. Sus personajes sobresalientes siempre serán dioses, seres sobrenaturales, ya sean malos o buenos, no va a importar. Como dije, siempre va a ser algo que sea un poco imposible de creer que existan. Las características de la leyenda serían sus elementos fantásticos. Es que en una leyenda la mayoría de las veces se encontrarán sucesos magníficos y serán siempre sobrenaturales, como dije. La mayoría de estos casos, leyendas, mitos, van a ser siempre sobrenaturales, pero en las leyendas siempre será más real que en los mitos, ya que estos casi no se deforman al paso del tiempo. Pretenden explicar cosas que existieron en el pasado que sirven para que se puedan aprender más acerca de, como dije, en clases de historia te van a enseñar sobre cómo se fundó México, cómo pasaron las cosas, siempre te van a dar hechos reales, pero esos casi no se deformaron. La historia transcurre en un lugar concreto, siempre se dirá que es un lugar transcurrido y hasta los personajes serán concretos. O sea, siempre va a ser en un mismo lugar, no se va a deformar. Los personajes van a ser concretos. Por ejemplo, solo un personaje va a existir en toda la historia, nunca se va a cambiar. Las leyendas siempre han existido, pero con los mitos se pasan de manera oral de generación tras generación. La diferencia es que en estos no se deforma, como ya lo he dicho. Son muy diferentes el mito y la leyenda, porque en la leyenda nunca se va a deformar los hechos, y en el mito siempre se van a deformar cada uno de estos, ya sea de una u otra forma, no importa. Entonces, para ya pasar un poco diferente, les voy a explicar los diferentes tipos de mitos y de leyendas. Entonces, uno de los principales serían los mitos teológicos. Son aquellos que relatan el origen o la historia de los dioses. Por ejemplo, sobre Hércules. Siempre ha existido la película de cómo se originó, qué fue lo que pasó, quiénes son sus padres. Siempre se va a originar algo y cómo se crió. Eso va a explicar siempre la diferencia entre dioses. Mitos cosmológicos. Estos intentan dar explicación acerca de la creación del mundo. Estos son como más teóricos. Estos siempre van a dar una explicación acerca de cómo se hizo el mundo, pero no realmente pueden ser reales. Bueno, no pueden ser muy, ¿cómo se diría? Muy reales. Pues sí, no podemos confiar mucho. Aunque tampoco de la ciencia, porque como digo, nadie ha experimentado en realidad cómo fue lo que se hizo el mundo. Por eso es un mito, porque no se sabe. No hay alguien que lo haya dicho o alguien que lo ha vivido. Otros serían mitos fundacionales. Estos intentan explicar el origen de las ciudades como creaciones de los dioses. Estos siempre van a decir que los dioses hicieron las ciudades. Y si se dan cuenta, parte de la historia, siempre van a decir que Dios hizo todo.
pero en realidad no sabemos, por eso se dice que es un mito. Pero vuelvo a repetir, no es que no crea en algo, sino que es lo que se ha dicho y es lo que he investigado. Otro mito sería los mitos escatológicos, algo así. Estos mitos intentan explicar el fin del mundo o acerca de la muerte del ser humano. Es un poco catastrófico porque explicar sobre el fin del ser humano o del mundo, lo del mundo pues ese sí no se sabe cómo se va a acabar. Por eso es un mito. Y sobre los seres humanos, ese todos sabemos cómo puede acabar, pero no sabemos si va a ser igual todos. Cada persona, pues ahora sí que su vida termina de forma muy diferente, por diferentes circunstancias, situaciones, así se podría decir. Ahora voy a pasar a los tipos de leyendas. Las leyendas antropológicas. Esta se basa acerca del origen del hombre o su aparición. Se puede decir que es antropología. Como digo, esto es lo que nos enseñan en realidad. Esto nos enseña acerca de cómo el hombre se fue creando. Bueno, no creando, sino cómo se fue evolucionando, cómo empezó a existir según las teorías. Entonces, esta nunca se va a cambiar la historia, porque se puede decir que dos, una es la religión y otra es la científica. La religión siempre va a decir que los dioses fueron los que nos formaron, que, que nos respiraron en la nariz siendo arcilla y empezamos a existir. Pero también en las formas científicas fuimos evolucionando de un mono. Entonces, en realidad no sabemos cuál es cierta o cuál es falsa. Pero algunas están justificadas, pero a eso es a lo que yo me refiero. Con el paso del tiempo nunca van a cambiar. Otras leyendas serían las leyendas tecnológicas. Estas narran la procedencia y la relación de los dioses entre sí, evolucionando su parentesco y en otros casos describe sus acciones. Por ejemplo, sus hijos de cada uno. Es como la historia de los dioses griegos. Ahí siempre se va a ver la relación entre cada dios, cómo se fue creando cada uno y cómo se fue evolucionando. Aquí siempre va a haber una explicación. Otra leyenda sería las leyendas etiológicas. Estas leyendas se basan a dar explicación a la formación de aquellos elementos que forman el paisaje natural. Estas leyendas van a explicar cómo fue creado todo.